Bienvenidos y bienvenidas otra vez a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy, su anfitrión José Luis Morillo, como siempre, estaremos compartiendo con ustedes un conjunto de informaciones sumamente interesantes sobre el contexto internacional. De igual forma, estaremos también aprendiendo y conectando con otras realidades del mundo. La crisis de Haití es una historia que se repite como un ciclo que da vuelta y que vuelve al punto original. Pareciera que es la historia de nunca terminar. Estamos hablando de que es una situación que cada día se complica y genera nuevos elementos que nos llevan a nosotros a pensar que pareciera que es un país que está condenado a vivir en situaciones calamitosas, situaciones que generan debilidades profundas y que terminan afectando el desarrollo de su población. Cuando hablamos de que es una situación que se repite de manera histórica, nos referimos al hecho de las intervenciones, que ya se ha convertido en un parámetro que ha sido la normativa en el desarrollo de este país. Y basta simplemente enfocarnos en la historia moderna. En el 1986, la familia Duvalier sale del poder. Esta situación creó todo un movimiento social que levantó a la población y que generó que esa familia saliera exiliada hacia Francia. Esto trajo consigo unas nuevas elecciones que permitieron ver una luz en el camino. Trajo a un ex sacerdote, a Jean Bertrand Aristide, en el 1990, y en el 91 se convierte en el primer presidente con una característica vinculada al trabajo social. Esto definitivamente que comenzó a dar luz de esperanza y un nuevo horizonte se comenzó a marcar en Haití. Pero como si fuera por arte de magia, en el mismo año del 91 se genera un golpe de Estado dado por el comandante Raúl Cedrat. Este golpe de Estado generó torturas, violaciones, crímenes y de igual manera aumentó la migración hacia toda América Latina, específicamente hacia República Dominicana, de una población desesperada que no veía oportunidades en este país. En el 94 es intervenido por Estados Unidos y una misión de paz que se le llamó Operación de Seguridad por la Paz y por la Democracia. Esto trajo otra vez a Aristide al poder, lógicamente de manera transitoria, permitiendo que durante ese proceso en Haití se devolviera el fortalecimiento a las instituciones de este país. Posteriormente Haití regresa nuevamente y en ese proceso que Aristide vuelve y regresa, comienzan a generarse un Aristide diferente, un Aristide enfocado en fortalecer bandas paramilitares que estaban al servicio del Estado, sobre todo que iban dirigidas contra la oposición que le era contrario a sus ideas y a sus intereses. Y se comenzó a hablar de que Haití se estaba convirtiendo en un narcoestado. Se comenzó a acuñar esta frase en toda América Latina, pero sobre todo en Estados Unidos comenzaron a generarse sanciones contra este país por la libertad de cómo transitaba el narcotráfico y específicamente hacia Estados Unidos. Se llegó a decir que el 20% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos cruzaba por la isla de Santo Domingo, específicamente por Haití. ¿Qué provocó esto? Otro levantamiento encabezado por Guy Philippe, el ex jefe de la policía haitiana, que terminó con un golpe de Estado que sacó a Aristide del poder y lo exilió en Centroáfrica. Este proceso, por el nivel de inestabilidad que llevó Haití, conllevó a una nueva intervención que se generó a través de la resolución 1542 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta resolución trajo a lo que todos recordamos como la MINUSTAH,
que no era más que la misión de seguridad y de paz para establecer en Haití otra vez las instituciones democráticas. Esta misión duró alrededor de 14 años, del 2004 hasta el 2017, específicamente hacia octubre del 2017. ¿Y qué sucedió durante todo este año? Haití pudo recuperar la paz, Haití pudo lograr la estabilidad que se requería, Haití pudo lograr encaminarse hacia el desarrollo, reducir la pobreza, parar la migración masiva. Nada de esto fue posible. La realidad es que Haití continuó viviendo el mismo desorden, la misma inestabilidad, el mismo nivel de debilitamiento de sus instituciones democráticas. Siguieron manteniéndose la mayoría de estas bandas paramilitares que luego se expandieron en todo el territorio nacional, pero sobre todo los partidos políticos no lograron fortalecerse y esto a final de la jornada debilitó mucho más este país. Y a esto sumarle todos los efectos colaterales que trajeron estas misiones de paz, donde más de 2.000 casos se registraron de violaciones sexuales en este país por los organismos internacionales y sobre todo por la mayoría de estas organizaciones que trabajan los derechos humanos, además de un brote de cólera que le costó la vida a más de 20.000 haitianos durante este proceso que fue traído por las tropas interventoras en ese momento. Hoy volvemos a repetir la historia. Hoy el argumento no es un golpe de Estado, hoy el argumento es que las bandas que allí tienen el control de más del 80% de la nación azotan este país y mantienen una ola de criminalidad que ha aumentado los niveles de inseguridad y ha generado que la población siga estando sin paz y sin esperanza. Este proceso definitivamente que ha hecho que los propios haitianos por primera vez exijan y pidan a la comunidad internacional una intervención. Esta intervención, después de muchas discusiones, de años de discusiones y debates, se logra consolidar a través de una misión de policías que llegan con el compromiso, con el objetivo de pacificar Haití. Estamos hablando otra vez de representantes del continente africano, aquellos que en aquel momento trajeron el brote de cólera. Hoy estamos hablando de unos kenianos que a su llegada no se ha sentido definitivamente los cambios en cuanto a la seguridad, pero sí ya comenzamos a sentir otro brote de una enfermedad muy contagiosa como el anthrax, que ya ha sido anunciada y puesta en alerta por la Organización Panamericana de la Salud y lógicamente por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Definitivamente que esto nos lleva a decir que la historia en Haití se vuelve a repetir. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde,
por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. De regreso, otra vez con su programa Conociendo Otras Fronteras. Señores, nos vamos en este momento a la calle a conocer qué piensa la gente con nuestra compañera Paola Méndez. Así es, Morillo, muchísimas gracias y gracias a ustedes por mantener la sintonía con este programa de Conociendo Otras Fronteras. Bienvenidos una vez más a este segmento de ¿Qué opina la gente? Algunos expertos, medios y organismos internacionales opinan que este es el santo remedio para esa situación que ha venido afectando a nuestro vecino país durante mucho tiempo. Otros, sin embargo, opinan que se necesitan aunar muchos más esfuerzos para poder mitigar esta situación. Pero a nosotros realmente nos interesa saber qué opina la gente. Así que acompáñenme. Mi opinión respecto a la situación que enfrenta la hermana República de Haití es una situación penosa, sumándole de que vienen de una situación política decadente, de una situación social también decadente, y si le agregamos este compuesto, esta situación sanitaria, entonces es una de las crisis más grandes que han enfrentado los países a nivel de Latinoamérica, tomando en cuenta de que Haití también es el país más pobre del continente. Por ende, a mi parecer, yo considero que las manos que han ayudado grandemente a naciones que han estado en situaciones similares también deberían de intervenir, como las... Sigue ahí mismo, como las instituciones internacionales de cooperación, como la ONU. Pienso que deberían de reforzar también ante esta situación que viene ocurriendo. Por ahora son pocos casos, pero una intervención temprana sería más que oportuna para poder contener esa situación que está enfrentando nuestra hermana República de Haití. Kenia fui para allá para acabar con bandidos. Entonces están ahí, la policía que está acabando, Kenia no está haciendo. Entonces a buscar que Kenia te fui para allá. Si Kenia fui para allá, se queda y no anda ahí con la policía para acabar de los otros, entonces no está haciendo. Entiendo que la llegada de las tropas kenianas al vecino país de Haití, nuestros hermanos, significan un nuevo paso para la mejoría en términos de seguridad para los haitianos. No obstante, es imperante que las demás naciones, en conjunto con los organismos internacionales, también empecemos a proporcionar soluciones en términos institucionales para que también se vaya creando a la par de
la mejoría de seguridad, se vayan creando a la par organismos institucionales para una venidera creación de instituciones, crear mecanismos para mejorar la institucionalidad, fortalecer su economía y que nuestros vecinos vayan enlazándose en el país, vayan dando los pasos en vía de desarrollo como hace tiempo debieron estar. Como siempre, recordarles que su opinión es súper importante y que nuestro compromiso es salir a las calles para escucharla. Regreso contigo a los estudios Morillo y nos vemos en una próxima entrega de este segmento de ¿Qué opina la gente? Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Señores, llegamos al momento estelar de este programa. Estamos hablando de la entrevista central y en el día de hoy, en Conociendo Otras Fronteras, tenemos un invitado muy especial. Es una persona con mucha experiencia, periodista, además de eso articulista, pero un gran conocedor de la realidad internacional. Y con él, en el día de hoy, vamos a tocar el tema del momento. Estamos hablando de la renuncia de Joe Biden, el cual ha generado, vamos a decir, que un movimiento importante dentro de los demócratas, pero además a nivel mundial ha comenzado a preocupar a toda la población internacional sobre qué pasará con esta situación en Estados Unidos, que todavía no genera una visión clara hacia dónde se va a conducir este proceso electoral y cómo terminará Estados Unidos. Y lógicamente todo lo que pasa en Estados Unidos es preocupación del mundo. Así que bienvenido, don César Dalmací. Muchísimas gracias, José Luis, por la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a tu selecto público, conociendo otras fronteras. Y obviamente, pues para mí es una distinción, pero mucho más un honor, y también me pongo a la disposición tuya. Te voy a tutear con todo el respeto. Claro, don César. Y a la disposición de tus amables televidentes. Muchas gracias, muchas gracias. Me gusta el nombre, Conociendo Otras Fronteras. Sí, esa es la idea, don César, es que podamos romper el esquema isleño, que a veces no aísla del mundo y no nos permite conocer lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Don César, le decía al introducirlo al programa del día de hoy, que la pregunta importante de todo este proceso es, definitivamente, ¿fue la mejor decisión que Biden renunciara? Y quizás vamos a empezar por esta parte para que usted nos pueda ubicar en esta realidad de lo que va a suceder en lo adelante. Me gustaría, antes de responderte, si me lo permites, realmente decir lo siguiente en términos de ya los medios de comunicación no son localistas, ya el mundo se ha convertido en una aldea, como lo dijo aquella vez Marshall McLuhan, y ya lo que decimos en este momento, en este instante, lo escucha Joe Biden allá en Estados Unidos, lo ve y lo escucha, o en cualquier punto del globo terráqueo. Entonces, me gustaría, antes de responder, decir un poquitito en contexto cómo se maneja la política norteamericana, o más bien el sistema electoral norteamericano, que difiere mucho de nuestro sistema aquí en la República Dominicana. La mayoría de la gente piensa
en el caso de nosotros por estas latitudes, de que, bueno, el que sacó más votos ese fue el que ganó. Y a veces en Estados Unidos el que saca más votos no necesariamente tiene que ganar. Y nos referimos a la cantidad de los estados que tiene Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, tú y yo somos competidores de un lado y otro. Tú sacas 32 votos de 50 y yo saco los otros 28, pero cuando se hace la sumatoria en todos los estados, resulta que no ganas tú, sino gano yo. Tú ganaste en algunos estados. Sí. Entonces la gente como que no entiende eso realmente. También destacar por qué la gente se pregunta, pero por qué solo uno escucha hablar de dos partidos básicos en los Estados Unidos, de los demócratas y de los republicanos. Eso tiene una historia larguísima, eso tiene su historia desde la propia guerra civil norteamericana, cuando se enfrentaron la parte del sur y la parte del norte. Entonces vino esa especie de división entre ellos, se ha mantenido prácticamente en el espacio y el tiempo. Y además de que el propio sistema no le da la oportunidad a otros partidos que sí lo hay, por ejemplo, como el Partido Verde, el Partido Libertario, como le llaman ellos, no tienen oportunidad de participar de una manera directa. ¿Por qué? Porque estos dos partidos tienen una hegemonía. Entonces, cuando yo en el estado de Nueva York, por ejemplo, yo gano, me voy a llevar todos los votos porque me tocan los tuyos también, no le corresponde nada a ellos realmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pienso que ahora mismo hay una gran preocupación, no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica y particularmente en los demócratas, sino en todo el mundo, en todo Estados Unidos y en todo el mundo, porque para nadie es un secreto que lo que pase en la política norteamericana de una forma directa afecta, para bien o para mal, a todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, a mí me parece que los norteamericanos están llamados a recomponerse en el marco general para que puedan dar lo mejor en este proceso que, por cierto, ha sido y está siendo muy traumático para los norteamericanos, que tienen una sociedad dividida. Sí. Y está dividida esa sociedad, acentuándose más con la propia salida de Donald Trump cuando dejó la presidencia, que dejó un sabor amargo y se ha mantenido diciendo que él fue engañado realmente. Entonces lo primero que tienen que hacer, desde mi punto de vista, es recomponerse para poder echar hacia adelante esa nación. Entonces, César, ahí eso es muy importante, rescatar ese último punto que usted señalaba, esa división que existe a lo interno de la sociedad norteamericana. Pero esa misma división que pareciera natural entre demócratas y republicanos, lo más interesante es que para muchos expertos, conocedores de lo que es el sistema norteamericano, han comenzado a señalar que esa división no solamente se está dando entre republicanos y demócratas, sino que a lo interno del Partido Demócrata, lo que generó la salida de Biden es que hay una división que se viene también acarreando desde hace muchos años. Ahí me gustaría que usted pueda abundar un poco más a propósito de eso, don César. Lo primero que hay que decir que Joe Biden no salió porque él quiso. A Joe Biden lo empujaron, lo sacaron. Bueno, porque los demócratas entienden que él no tenía las condiciones en distintos aspectos que de pronto no hay que detallar porque muchos son obvios y se ven a simple vista, para continuar en el poder en un estado, en un país que tiene que ver con todo lo que es la política mundial. Entonces, a mí me parece que fue buena idea de que Joe Biden realmente no acepte la nominación presidencial. Ahora, lo que no me parece bonito fue y elegante la forma en cómo lo presionaron para que él salga. Pienso que pudieron ser un poquitito más, si se quiere, un poco más cuidadoso. Estamos hablando de todas maneras del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces usted tiene que ser un poco cuidadoso. Ahora, ¿qué ocurre? Viéndolo desde otro ángulo, José Luis y los distinguidos televidentes, también hay que ver que fruto de la presión que recibió Joe Biden de sus iguales en el Partido Demócrata, es fruto de la división que ellos internamente tienen. Observa que tan pronto Joe Biden señaló a la vicepresidenta, a Kamala Harris, inmediatamente
Barack Obama salió prácticamente en contra, porque se había hablado y se baraja incluso el nombre de su señora esposa, Michelle, que para mí es una excelente candidata, realmente. Sí, entonces, mire, usted acaba de señalar algo muy importante. No estamos hablando de cualquier diferencia, estamos hablando de la diferencia de quien actualmente es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y uno de los presidentes más populares en los últimos años que ha tenido Estados Unidos, que es Barack Obama. Entonces, cuando vemos eso en el escenario y cotejamos la información, nos indica entonces, don César, que estamos frente a una situación más compleja de lo que se podía pensar, que lejos de resultar algo positivo para el escenario demócrata en el proceso electoral de Estados Unidos, estamos entonces ante una situación que pudiera terminar generando una división mucho más abierta en este partido. Entonces, ahí sería importante, don César, que usted nos pudiera explicar definitivamente cuáles serían las estrategias que estaría implementando el Partido Demócrata a partir del candidato que se ha elegido. En el caso que surja Kamala Harris, que es la pupila de Biden, o en el caso de Michelle Obama, que es la preferida, lógicamente, del equipo que sigue al expresidente Barack Obama. Bueno, voy a repetir exactamente lo mismo. A mí me parece que lo primero como estrategia que deben de ejecutar los demócratas es recomponerse, unificarse, ponerse de acuerdo, elegir un candidato X, el que determinen, y entonces tratar de avanzar ante un candidato como Donald Trump, un candidato primero fuerte, un candidato extremadamente popular en los Estados Unidos, un candidato que tiene una impronta que ahí está conocida por todos los norteamericanos y que se ve como el virtual ganador. Pero además, Donald Trump, que ha venido haciendo una política desde el mismo día en que salió de la presidencia hasta este momento, a donde está, justo en una de las posiciones envidiables para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, con un candidato así, con un partido dividido, como dice la propia palabra de Dios, dice que ningún reino dividido avanza, no progresa. Entonces, si los demócratas no se unifican y no se recomponen, que por cierto, soy de opinión que no creo que tengan tiempo para recomponerse. No importa que elijan, por ejemplo, a Michelle Obama, que reitero, creo que es buena candidata. Michelle Obama, una mujer de mediana edad, 60 años, una mujer abogada, 8 años en la Casa Blanca, al lado de su señor esposo, Barack Obama, que como acaba de decir, salió realmente con los números bastante altos y con una popularidad increíble, que incluso mantiene. Entonces, eso pudiera favorecerle a los demócratas. Sin embargo, a pesar de eso, bueno, también con un matrimonio de más de 32 años, que no se han escuchado ningún tipo de escándalo. Es una mujer realmente con condiciones y cualidades para ocupar la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, a pesar de yo ver esas cualidades, fruto de lo que ha estado pasando alrededor de Donald Trump en los últimos años, y la posición que él tiene tan ventajosa, entiendo que realmente no, los demócratas lamentablemente no tienen oportunidad ya para poder asegurar el poder el próximo 5 de noviembre. Y que conste, es importante esto decirlo, lo que estoy externando aquí, lo estoy externando en mi calidad única y exclusiva de periodista y invitado aquí en este espacio, porque yo no soy norteamericano, yo soy orgullosamente dominicano. Yo no voto en las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. El interés que pudiera tener es precisamente que lo que ocurra en Estados Unidos me puede afectar a mí como dominicano, como país, y lo que pudiera afectar favorable o negativamente al mundo. Don César, usted acaba de decir algo importantísimo. Definitivamente, cuando nosotros analizamos las elecciones de Estados Unidos, no la estamos analizando simplemente porque estemos interesados en participar del proceso electoral. Lo analizamos porque, lógicamente, lo que pasa en Estados Unidos repercute en todo el mundo. Y un elemento importantísimo es, y la pregunta que sale a colación es la siguiente: entre demócratas y republicanos, cualquiera de los dos que pueda ganar,
¿quién le convendría más a la República Dominicana y al mundo en función de su política exterior? Esa es una pregunta sumamente interesante y sobre todo en el momento histórico, José Luis, que está viviendo el mundo y que está viviendo los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, a mí me parece que lo que más le conviene en la actualidad al pueblo norteamericano, al Estado norteamericano y al mundo en términos general, es que Donald Trump ascienda nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Si queremos nos quedamos en un solo punto. Donald Trump ha prometido que va a parar la sangrienta guerra con Ucrania. Una guerra que no solo ha desangrado a Ucrania, ha estado desangrando al mundo. Porque si bien es cierto que la sangre, propiamente dicho, está cayendo en Ucrania, no menos cierto que eso te afecta a ti, me afecta a mí y afecta a todos en el planeta. ¿Por qué? Porque la política económica que establece Estados Unidos, naturalmente, nos afecta también. Entonces, ¿qué ha dicho Donald Trump? Que él va a acabar con la guerra. Que de hecho, ya se ha comunicado, siendo candidato, con el presidente de Ucrania, Zelensky. El propio Putin está de acuerdo con Donald Trump porque todos están interesados en que la guerra pare. ¿A quién le conviene la guerra? A nadie. O tal vez soy muy absolutista, sí, pudiera convenirle económicamente a alguien, a los propios Estados Unidos, por ejemplo, y a la propia Rusia, pero después más nadie. Entonces, yo creo que lo que más le conviene ahora mismo al mundo, no solamente a los norteamericanos, es que regrese Donald Trump al poder en los Estados Unidos, quizá por el único hecho de que él dice que va a acabar la guerra, y eso es sumamente importante. Sí, definitivamente que es una actividad que a todos los ciudadanos del mundo nos conviene. Todos queremos la paz del mundo y en definitiva, aparentemente los gobiernos demócratas han mantenido una constante en términos de los conflictos armados a nivel mundial. Su política se ha caracterizado, su política exterior, por siempre generar conflictos bélicos que terminan movilizando el mundo y terminan generando situaciones económicas que alteran no solamente la tranquilidad y la paz, sino sobre todo la armonía desde el punto de vista de las economías mundiales. Entonces, hay otros elementos que es importante analizar y que están en el contexto y que de una manera u otra conectan con esta realidad de Estados Unidos. Y estamos hablando de lo que van a ser las elecciones de Venezuela el próximo domingo 28. Todos sabemos cuál es la posición de Estados Unidos ante el gobierno de Maduro. Hay encuestas, hay una guerra de encuestas entre ambos, el candidato de la oposición como el candidato oficial, Nicolás Maduro, pero el escenario nos lleva a nosotros necesariamente a tener que saber qué es lo que está en juego en Venezuela ante una situación de un país hermano que tanto ha favorecido a República Dominicana de manera histórica. Sí, si me permite solo 30 segundos antes de terminar para concluir con la parte de los Estados Unidos. Tú sabes que la sociedad norteamericana está en crisis en el marco general. Esa crisis también se lleva a las instituciones y naturalmente a los partidos y a los políticos, que es lo que estamos precisamente viendo entre demócratas y republicanos. Sin embargo, la sociedad norteamericana ha pasado por varias crisis. Recordemos, por ejemplo, la Gran Depresión del año 1929, cuando se desplomó su economía, pero a final de cuentas pudieron recomponerse. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de la situación que está viviendo Estados Unidos en este momento en el marco general con su crisis, hay esperanza de que se pueda recomponer y que puedan pues reencauzarse. Por eso reitero, creo que es conveniente en este momento histórico que viven los Estados Unidos de Norteamérica de que Donald Trump pues regrese realmente al poder. Con la pregunta con relación a Venezuela, definitivamente lo primero que hay que destacar es que Venezuela es un país hermano que nos ha dado la mano y viceversa. Históricamente ahí están los hechos. Nuestro libertador Juan Pablo Duarte falleció allá, tuvo que refugiarse allá. No vamos a caer en ese tipo de historia porque la conocemos, pero sí podemos decir que lamentamos mucho, ¿por qué no?, la situación política de manera particular
que está viviendo Venezuela en este momento, o no solo en este momento, en los últimos años, sí, desde que llegó Chávez hasta ahora que llegó Maduro, que a final de cuentas uno no sabe si termina de madurar y qué es lo que va a pasar, pero sí uno sabe que el pueblo venezolano está sufriendo una situación que no debería sufrirla. El pueblo venezolano no se merece lo que está viviendo en este momento. Y yo reitero, a mí, yo no soy venezolano, yo soy dominicano, pero es tiempo ya de que Venezuela pudiera cambiar de sistema y que pudiera reencauzarse. Venezuela realmente, ¿para dónde salíamos los dominicanos antes? Para Venezuela, por el petróleo. Y hoy día esa nación está, que hay que decirlo, que da pena pensar en Venezuela. Entonces ahora mismo están envueltos en un proceso. Yo no tengo mucha esperanza. Yo creo que va a ser más de lo mismo, va a continuar Maduro en el poder. No veo por el momento la forma y la manera en cómo los venezolanos pudieran sacar a Maduro de circulación en términos políticos, me refiero. Y vienen sus elecciones ahí, un mamotreto, es lo que yo creo, con todo el respeto. Usted sabe que a propósito de eso, mucha gente está con los ojos puestos en Venezuela. Indudablemente que Venezuela en su momento determinado fue una de las economías más importantes de América Latina. Y esto cambió con el proceso que se ha venido en los últimos años. Para muchos hay varios factores que han generado esta situación. Algunos tienen que ver con la política exterior de Estados Unidos, que ha influenciado a que muchos de los inversionistas en un momento determinado salieran de Venezuela, la incautación de bienes de este país, así como los propios bloqueos que se han establecido, ha generado una presión hacia lo interno de ese país para debilitarlo económicamente, pero también coincido con otros analistas sobre el manejo que ha tenido el gobierno, sobre todo de Maduro, en los últimos años, que no ha sido el manejo más correcto desde el punto de vista institucional y democrático, que ha debilitado bastante las instituciones de este país y ha provocado una migración masiva hacia todo el mundo de venezolanos, cosa un poco extraña porque los venezolanos no eran muy dados a migrar. Hay una realidad que definitivamente comienza a enjuiciar lo que va a pasar este domingo. Hay encuestas que dan con una gran ventaja al candidato de la oposición. Hay otras encuestas que, igual como usted ha señalado, indican que el gobierno de Maduro se mantiene en el poder. Ya sea una cosa u otra, me parece que la transición para salir del poder no será muy fácil, porque si gana la oposición, quizás la gente de Maduro no van a estar muy de acuerdo con soltar el poder tan fácil, y viceversa. Si repite el partido oficialista, la oposición va a decir que hubo fraude. Es decir que es una situación complicada y por eso definitivamente, don César, nos lleva a nosotros a entender que hay que ver realmente de qué manera la comunidad internacional podrá mediar ante esta situación, que más que unas elecciones es poner a prueba el sistema democrático en Venezuela. Está roto hace tiempo ese sistema, pero yo me pregunto, cuando tú eres juez y parte, ¿qué tú esperas? Una sola posición, porque ¿quién va a contar los votos ahora en este proceso en Venezuela? Los mismos que están en el poder. ¿Van a contar desfavorables para ellos? No, yo no tengo esperanza. Sin embargo, a mí me gusta hablar siempre, José Luis, y los distinguidos televidentes, hacer un recorrido histórico de las cosas para que se pueda como entender un poquito mejor. La situación que está viviendo Venezuela, no solo por la explicación que acaba de dar, eso viene mucho más lejos. Es que Venezuela deterioró el sistema de partido hace muchos años. Estuvieron 60 años alternándose en el poder los adecos y los copellanos. Hoy tú, mañana yo, hoy tú, mañana yo, hasta que llegó esta situación. Por eso cuando aquí, en un gobierno recién pasado,
se afectó el sistema de partido, me refiero a nuestro país, sí. Ya el PRD no es lo que era, surgió el PRM, el PLD vemos lo que está haciendo, surgió la Fuerza del Pueblo, y cuando se afecta el sistema de partido, se afecta a la democracia. Entonces, yo creo que debemos luchar porque el sistema de partido en nuestros países se mantenga. Lo mismo ha pasado en México, con el PRI, con el PRD, 60 años alternándose en el poder. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ocurre cuando dos grupos se anquilosan en el poder y no dan oportunidad para nada. Llega un momento en que la sociedad estalla y elige a cualquiera. Quiero entrecomillar esta parte. Sí, don César, indudablemente que lo que usted plantea es muy correcto. Es una visión que incluso todavía a día de hoy en República Dominicana se sigue haciendo un señalamiento de que los partidos tienen que madurar y entender esos ciclos naturales que se dan en los pueblos, de que si los partidos no se acoplan a la realidad que sus pueblos están esperando, viviendo y exigiendo, termina un debilitamiento del sistema de partido que nos trae siempre a colación a cualquier candidato, quizás el que tenga menos capacidades, quizás el menos identificado con las realidades nacionales, y al final de la jornada entonces perdemos la democracia, perdemos la libertad y luego nos cuesta poder volver a recuperar estos procesos. Eso está pasando en Argentina, lo hemos visto con el caso de Milei, pasó en Brasil con el caso de Bolsonaro, ha pasado incluso en el propio Estados Unidos. Esa misma crisis de que un Donald Trump sea una persona que hoy tenga tanta vigencia es fruto de la debilidad institucional que han mostrado los sistemas de partido a nivel internacional. Definitivamente que esto es una entrevista para la historia, don César, muchas cosas que hablar, muchas cosas que seguir comentando. Lo único que nos queda simplemente invitarle a que pueda estar siempre dispuesto a regresar otra vez a este programa, que es su programa y que definitivamente entendemos que las personas que nos siguen se van a sentir muy complacidos con esta entrevista que usted nos ha dado. Muchas gracias, don César. No, todo lo contrario, gracias a ti, José Luis, gracias a tus amables y distinguidos televidentes por la paciencia de soportarnos y permitir que entremos a sus hogares o a sus oficinas. Y como no, públicamente me comprometo cuando entienda, conociendo otras fronteras que podemos servirle favorablemente, solo nos tocan la puerta y nosotros gustosamente estaremos por acá. Reiteradas las gracias, José Luis, a los televidentes, a Paola, a tu productora y a todo el equipo de planta que gentilmente me ha estado tratando aquí. Gracias, don César. Señores, nos vamos a una pausa y continuamos con su programa Conociendo Otras Fronteras. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas.
Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Continuamos con su programa Conociendo Otras Fronteras. Llegó el momento de seguir conociendo cómo se puede hacer una migración segura, de qué manera podemos viajar sin que tengamos ningún tipo de inconveniente. Para eso, nuestra experta Erika Viola en un cruce legal. Muchísimas gracias, Morillo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos hablando de un importante tema para todos los ciudadanos dominicanos y es el procedimiento para la obtención de un visado americano. Los ciudadanos dominicanos necesitamos visa para ingresar al territorio americano. Puede ser una visa de turismo o negocio, que es la visa de no inmigrante, o la visa de inmigrantes o visa de residencia. En este segmento abordaremos lo que es el procedimiento para obtener la visa de turismo. Lo primero que debes saber es que tienes que tener tu pasaporte vigente, luego completar el formulario DS-160, el cual se completa de forma virtual. En dicho formulario tenemos que poner nuestros datos generales, familiares y laborales. Luego de completar el formulario de DS-160, necesitamos pasar a crear un perfil migratorio. Con este perfil procedemos a pagar el impuesto de los $185 en el banco correspondiente. Una vez realizamos el pago de estos impuestos, se despliegan los calendarios para las citas consulares y migratoria. La primera cita es para la toma de huellas. En esta toma de huellas te toman las huellas dactilares y las fotos. En la segunda cita es la entrevista con el cónsul en la embajada americana. Ya si tu pasaporte, si tu visa fue aprobada, sería estampada en el pasaporte. Con este proceso estarías listo para viajar a los Estados Unidos de América con visa de turismo. Recordar, además, que una vez obtengas tu visa de turismo, tienes que saber los requisitos de entrada a dicho país. Es todo por hoy, agradecerle su sintonía y nos vemos en una próxima entrega de este segmento, Un Cruce Legal. Pasen buenas tardes. Regresamos con su programa Conociendo Otras Fronteras. En este momento, señores, tenemos a nuestro estimado amigo y hermano Orlan Joy. Vamos a ver cómo anda el panorama económico. Orlan Joy, bienvenido. Qué bueno. ¿Qué nos trae hoy en Panorama Económico? Muy buenas, querido Morillo, queridos amigos y amigas televidentes. Esperamos que se encuentre bien. Bueno, hoy traemos un tema candente a raíz de que, como todos nosotros sabemos, la cuestión de la guerra, la pandemia cambió todo lo que fue la logística y la forma en que se hace economía, dinero y, lo más importante, cómo nosotros mantenemos nuestros aparatos conectados. El tema de hoy básicamente es seguridad alimentaria por un lado y seguridad energética, que son dos temas profundamente muy estudiados
y con muchas aristas por donde tomarlo, pero vamos a tratar de hacer un resumen a nivel global bastante interesante para que los amigos televidentes puedan tener una idea. Por lo tanto, empecemos conociendo realmente qué es la seguridad alimentaria y qué es lo que es la seguridad energética. Mucha gente tú lo escuchas hablando de esos temas y a veces lo están hablando, pero la gente se queda siempre en el aire. Entonces, vamos a conocer un poquito de tu parte, que en eso eres muy bueno, dándonos informaciones. Bueno, ahí te puedo decir, como tú bien mencionas, la conceptualización de seguridad energética, perdón, seguridad alimentaria primero. Siempre se trata seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque la nutrición depende obviamente de los alimentos que se tomen, entonces son una medida u otra. Ahí viene la obesidad, las enfermedades como diabetes, un sinnúmero de otros factores que se analizan. Pero ¿qué es en sí seguridad alimentaria y nutricional en este sentido? De manera resumida, yo, Orlando Joy, desde mi empresa, y tú bien conoces también, tenemos siempre una conceptualización para poder aplatanarla y darla a los amigos y amigas televidentes. Podemos decir que es aquella capacidad que se tiene para producir, disponer y obtener, producir, disponer y obtener lo que son recursos alimenticios como alimentos cárnicos, vegetales, entre otros, que se pueden dar tanto de la tierra como también se pueden dar vía industrias en ese sentido, que vayan a una población en específico o a una determinada región o a un determinado país, como por ejemplo son los granos, que sabemos todos nosotros que fue uno de los temas importantes cuando comenzó la guerra que tú y yo tocamos la vez anterior, la guerra entre Rusia y Ucrania. Esa es básicamente, podemos decir a grandes rasgos. La seguridad alimentaria y nutricional en este sentido tiene un valor muy importante para el país que lo tenga o la región que lo disponga. ¿Por qué? Porque así mismo sucede a nivel físico, geológico, con la seguridad energética. La seguridad alimentaria también es muy desigual en el mundo. Estamos diciendo que no todos los países, por ejemplo, si tú coges África, tú tienes que casi el 50% de África es desierto. Medio Oriente ya sabemos también que ahí los israelíes han hecho una buena inversión en cuanto a innovaciones tecnológicas para poder tener una autosuficiencia alimentaria lo más posible dentro de sus características. Eso es básicamente el concepto. Mira, interesante, Orlando, y qué bueno que tú traigas a colación eso, porque todos estos procesos que se generan en el mundo, sobre todo cuando se generan pandemias, ponen automáticamente en relieve la importancia que tiene la seguridad alimentaria. Y lo vimos con la pandemia del COVID, que el mundo se cerró. Y al cerrarse el mundo, mucha gente que entendía que su país producía alimentos, amanece con la noticia de que su país nada de eso se produce. Correcto. De que muchos de esos productos eran importados y que lastimosamente, como se había cerrado el mundo, había que cambiar la forma de lo que tú te alimentas y de la manera de cómo tú estabas acostumbrado a crear las condiciones mínimas nutricionales. Entonces, aquí la parte más importante que nos gustaría quizá preguntarle a Nanjoy, que aunque ya lo hemos hablado en otros segmentos, es el tema de lo que ha generado esa guerra de Ucrania y Rusia en cuanto al tema de la alimentación. ¿Por qué está tan conectado esta guerra con la alimentación del mundo? Y esto para que la gente pueda entender por qué afecta tanto la guerra de Ucrania y Rusia desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Mira lo que pasa. Uno de los productos o los productos que más se consumen en el mundo son los panes, las harinas en términos generales, las harinas, los cereales, ¿verdad? Rusia y Ucrania son de los principales países productores a nivel mundial. Uno el segundo, uno el primero, no importa el orden, la cuestión es que están ahí pegados uno de otro. Entonces, a la guerra traer, que dentro de otros factores, dislocación de la logística, trae también dificultad para hacer las transacciones, trae también dificultad para poder realizar los embarques y la misma producción. ¿Por qué? Porque los agricultores están resguardados en su casa y cuando no están peleando en la guerra. Entonces, esa es la importancia principal. Mira, Medio Oriente le consume aproximadamente más de un 15 al 20%. Le consume entre esos rangos. Europa y África, continentes al fin de cuentas,
consumen el otro porcentaje. Ya después el resto, muy poco, llega al continente americano y cualquier otro lado del mundo en ese sentido. Pero esa es la importancia que tiene. Inclusive, dicho sea de paso, dentro de esa guerra estamos diciendo que más del 28 o el 30% del cereal que supuestamente se destinaba para países africanos se quedó en continente europeo durante los primeros meses de la guerra. ¿Esto por qué? Porque aquellos países como Francia, Alemania, entre otros, en Europa, decidieron mejor tomar su seguridad alimentaria por encima de cualquier otro país. Y le están ayudando a Ucrania. Dijeron, ¿quién tiene más valía para obtener el grano de allá y los cereales? Pues nosotros, en detrimento de su propia producción. ¿Por qué? Porque recordemos que los productores agrícolas europeos, comenzando por Polonia y esos otros países que están por ahí, pero menciono a Polonia como el principal, básicamente, y es el que más lidera. Alemania, obviamente está otro, pero básicamente ellos, están y le han cerrado las fronteras a los productos provenientes de Ucrania que entran a nivel terrestre. ¿Por qué? Porque obviamente, a pesar de que Europa, técnicamente hablando de Europa, y con ello me refiero a Alemania, Francia como principales líderes, ¿verdad? A pesar de que ellos tomaron la decisión para poder salvaguardar la seguridad alimentaria en el continente europeo, realmente lo que hicieron fue asegurar la de ellos y bueno, los demás países de Europa que se resuelvan, pero a precio barato, porque es otra cosa. Los productos ucranianos no tienen el mismo tratamiento de costes, porque ahí entra y comparte también la seguridad alimentaria y nutricional, comparte este mismo factor con el factor energético. Los costes de producción son algo muy importante. A nivel alimentario tú tienes los fertilizantes, la tecnología involucrada. A nivel de la energía tú tienes las tecnologías involucradas y el capital humano para poder sacar este recurso o estos recursos. Mira qué interesante, y eso ya comienza a explicar por qué los altos costos a nivel internacional de estos productos y cómo ha afectado incluso la economía de cada país. Y es elemental, si estamos hablando que los cereales son de los principales productos de las canastas básicas de todo el mundo. Blanjo, para continuar con este tema, indudablemente que nos lleva a nosotros a pasar a lo que es la seguridad energética. Esto ya lo he explicado, más o menos lo que implica, pero ¿cuáles son los países que garantizan esa seguridad energética? Mira, dentro de esos países tú tienes de la seguridad energética, acorde a el Foro Económico Mundial, son 5. Entre eso está liderando Estados Unidos, que invierte aproximadamente más de 600.000. Cuando hablemos en cifras en este programa y en panorama económico, nos vamos a referir siempre a cifras anglosajonas, para no tener la confusión de si es miles de millones, si es tal cosa. Lo repetimos para que los amigos televidentes, y siempre lo vamos a hacer, pero para que los amigos televidentes estén en sintonía. 560.000 millones de dólares invierte Estados Unidos en este tipo de recursos. En cuanto se refiere, entonces, después tú tienes España que gasta 80, Francia 60, Italia por ahí. Aunque Francia gasta un poco más porque Francia tiene de Europa, es uno de los mejores países que tiene su diversificación energética. Antes lo era Alemania, pero con la guerra de Ucrania y el alejamiento de las relaciones entre Alemania y Rusia, y obviamente el sabotaje contra los gasoductos que le proveían de recursos energéticos como el gas y otros productos, básicamente ya Alemania pasó a un tercer o cuarto nivel, que eso se ve inclusive en sus cifras que mencionamos la vez pasada, cómo estuvo sus cifras de producción y todo ese tipo de cosas así. Entonces, ese es básicamente los 5 países que están ahí: Estados Unidos, España, Francia, la misma Alemania e Italia. ¿Cuál es la tendencia, Olanjoy, a nivel de la seguridad energética? ¿Qué es lo que estamos hablando en la actualidad? Se habla mucho de comenzar a utilizar otro tipo de combustible que no sean los combustibles fósiles, pero esto, ¿cómo lo podemos ver desde el punto de vista de las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que se está promoviendo como nuevo elemento para producir energía y garantizar esa seguridad energética? Mira, justamente el presidente Biden, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales impulsó su ley para la reducción de la inflación, que hemos mencionado someramente, es justamente de atraer aproximadamente más de 300.000 millones de dólares en diversificación energética. ¿Cuál es la tendencia? Mira, la tendencia es a reutilizar momentáneamente combustibles fósiles
que representan aproximadamente, voy a poner un porcentaje, no es exactamente así, pero para que tengan una idea rápida, el 80%, quiere decir la mayoría, el 80% de toda la producción de energía a nivel global. En República Dominicana, para que tengan ese dato, es aproximadamente el 82%, y el otro 18 o 17, dependiendo cómo sean los números, es básicamente de renovables. Por ende, la tendencia es utilizar una transición más focalizada para poderle caer atrás, porque independientemente de que Estados Unidos sea el país que más gana, le tengo un dato curioso, China es el que tiene la matriz energética más ecológica del mundo. Inclusive, China es el que nutre a Europa principalmente de todos los vehículos eléctricos, y vehículos eléctricos que en comparación con sus contrapartes europeas, Volkswagen o cualquier otra que ustedes quieran poner, pongan el nombre ustedes, básicamente le gana, porque si uno te vale $80,000, por ejemplo, un Tesla te vale 60, 70, 80, tú tienes que por otro lado un Chichón, una cosa así, me perdonen, yo no soy chino, ¿verdad? Pero un vehículo de eso, vamos a poner la foto aquí, se lo prometo, vamos a poner la foto ahí. Este vehículo en particular, lo que vale son aproximadamente $30,000. Entonces, la mitad del precio. La mitad del precio, igual con Ford. Entonces, al final de cuentas, ahí tú tienes una... Y esa es la tendencia que están utilizando. Inclusive, la guerra de Ucrania lo que hizo fue dar de cuenta a que la transición energética, que, óyeme, se ha duplicado. Para el 2025 se prevé que va a ser aproximadamente de $2 trillones en anglosajón. $2 trillones, cuando se invierte $1 trillón a nivel global en energías fósiles. Básicamente, fósiles entiende gas licuados de petróleo, y estamos hablando también del petróleo en sí en general. No, gracias, Orlando. Yo creo que en el día de hoy has dejado un panorama sumamente interesante para conocer sobre todo estos dos aspectos que son determinantes para el desarrollo de cualquier país, que es la seguridad alimentaria, igualmente que la seguridad energética. Así que, señores, les reiteramos las gracias a Orlando. Nos estaremos viendo nuevamente en otro panorama económico, así que nos vamos a una pausa. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Gracias por su sintonía. Estamos de regreso con su programa Conociendo Otras Fronteras. Llegó el momento para responder a los curiosos, aquellos interesados por saber. Y este es el segmento de ¿Sabías qué? Con Amalia Morillo. Hola, hola, bienvenidos a este segmento llamado ¿Sabías qué? ¿Sabías la diferencia entre Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra? Bueno, aquí te lo explico. Muchas personas, incluida de la gran élite, suelen confundirse entre ellas, pero yo te mostraré algunas de las formas para que aprendas a diferenciarlo. Gran Bretaña es un conjunto de 3 países que se unieron como un solo país y tiene su capital, que es Londres. Estos 3 países son Inglaterra, Escocia y Gales. Cuando incluyen a Irlanda del Norte, estos 3 países se convierten en Reino Unido, que viene siendo una unión de 4 naciones. Por eso se le conoce como Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sin embargo, tengan en cuenta que estas 4 naciones individuales tienen sus respectivas capitales. En esto se aparta totalmente a Irlanda del Norte, ya que no debe confundirse con la República de Irlanda, y este es un último país independiente. Su capital es Dublín. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en otro episodio de este segmento llamado ¿Sabías qué? Señores, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, agradecer por sus atenciones prestadas y sobre todo hacerle la invitación para que puedan
seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta el domingo próximo.